Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a entrar en esta noche en el estudio del capítulo 1 de Apocalipsis, del verso 9 en adelante. Tiene que ver con la visión del Cristo glorificado. ¿Tenemos todos ahí la escritura? Amén. Bien. Antes de entrar en el estudio como tal, simplemente quisiera leer el versículo 19 que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el bosquejo de Apocalipsis. Este es el bosquejo como tal. Las cosas que has visto tienen que ver con la revelación que está teniendo del Cristo glorificado. Las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias, y las cosas que han de ser después de estas tiene referencia a todo lo que va a ocurrir desde el capítulo 4 en adelante. Entonces, quería simplemente a manera de introducción, antes de entrar en el estudio como tal, decirles que este es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Lo primero que vamos a mirar es el escenario de la visión. ¿Bajo qué escenario Juan está recibiendo esta revelación del libro de Apocalipsis? O mejor, en este caso, de la revelación, de la visión que tuvo del Cristo glorificado. Versículo 9 al 11 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Bajo qué escenario está escribiendo Juan? Dice que primero se identifica como hermano vuestro y copartícipe en la tribulación. Cabe recordar, mis hermanos, que para este momento en el que Juan está escribiendo, estaba reinando el emperador Domiciano. Acuérdense que en la clase anterior yo le decía que él se autoproclamó Señor y Dios. Y porque la iglesia pues proclamaba que el Señor y Dios era Jesucristo, entonces desencadenó una persecución contra los cristianos. Y es por eso que Juan entonces está preso en la isla de Patmos, ¿sí? Por causa de pregonar y de confesar que Jesucristo es Dios y el Señor. Entonces él se identifica con esa tribulación. No solamente él estaba sufriendo, él no estaba aquí colocándose como un mártir, sino que está diciendo: yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Yo los entiendo a ustedes que están allá afuera, yo también lo estoy sufriendo aquí en esta isla rocosa en la que estoy. Dice: en el reino, que tiene que ver con la iglesia como tal. El reino de Dios habla de la iglesia, y Juan se está identificando con ese reino espiritual. Y en la paciencia de Jesucristo. Si hay algo aquí, mis hermanos queridos, que es muy importante resaltar, es que necesitamos de la paciencia. Y ese término viene de una palabra griega que significa resistir largamente el sufrimiento sin desmoronarse. Eso es paciencia. Es tener la capacidad de sufrir largo tiempo sin alterar nuestra fe, nuestras convicciones, aún nuestro carácter. Y entonces Juan está diciendo: yo soy partícipe con ustedes, mis hermanos, de la paciencia. Así como ustedes necesitan tener paciencia para soportar lo que el Estado, el gobierno les está haciendo, los está persiguiendo, yo también desde aquí también estoy uniéndome a ustedes en ese estado de paciencia.
Y si algo necesitamos usted y yo como iglesia es tener paciencia. Amén. ¿Sí? Es muy fácil servir a Dios en los momentos buenos, en los momentos de bendición, en los momentos donde hay prosperidad, donde hay salud, donde hay fuerza, donde hay, bueno, bendición en todo el sentido de la palabra. Es muy fácil servir al Señor. Pero cuando vienen esos momentos de adversidad, es ahí donde necesitamos lo que conocemos como la paciencia. Y si algo tenemos que decirle al Señor es: Señor, enséñame a ser paciente. Claro, que dicho sea de paso, que cuando usted y yo oramos al Señor de esa forma, no es de otra cosa que pruebas y tribulaciones. Porque es a través de las dificultades, de las adversidades, la tribulación que usted y yo vamos adquiriendo paciencia. Se nos va forjando ese carácter paciente en nuestras vidas. Sabemos esperar, sabemos confiar, sabemos mirar al cielo y esperar el momento perfecto de Dios para la salida, para la respuesta, para la solución. Por causa de la palabra de Dios, ¿por qué estaba preso? Dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La isla de Patmos quedaba a unos 35 kilómetros de la ciudad de Éfeso, que Éfeso es una de las ciudades más importantes del Asia Menor, y estaba allí a unos 35 kilómetros de esta ciudad, y era una isla rocosa, era una isla desértica, de 15 kilómetros de largo y de 10 kilómetros de ancho. Era utilizada como una especie de prisión. Allí, entonces, en este caso en particular, el emperador Domiciano enviaba a aquellos que se levantaban contra su gobierno, que se rebelaban contra las leyes, y eran enviados allí. Lo que uno puede leer de la historia es que allí había una mina de granito, y allí enviaban a aquellos delincuentes, a aquellos presos políticos o civiles o como quiera que sean, los enviaban allí a un trabajo duro y forzado. A un trabajo duro y forzado. Quiere decir que en ese orden de ideas, Juan llegó en calidad de preso a la isla de Patmos a trabajar duro. La historia, digamos que de la Segunda Guerra Mundial, nos habla de campos de concentración. Haga de cuenta, algo parecido era la isla de Patmos. Era un campo de concentración y allí enviaban a los reos a trabajar duro y lógicamente a purgar su pena. Ahora, hermano, hay que recordar que Juan para este momento ya era un anciano de más de 90 años. No era un joven. Sin embargo, hermano, yo no lo veo aquí quejándose. Yo no lo veo diciendo: ay, por causa de predicar el evangelio estoy en esta. No, yo lo veo firme en sus convicciones y lo veo con cierto grado de gozo, de seguridad en su corazón, en su vida, de lo que está pasando. Entonces, él está allí preso no por ser un delincuente, sino por causa de la palabra de Dios, de predicar la palabra y de dar testimonio de Jesucristo, de decir que Jesucristo es Señor y Dios. ¿Para cuánto Jesucristo es Señor y Dios? Amén. Alabado sea el Señor. Cuando alguien confesaba, en el caso de Jesús, que era Señor y Dios, era ir en contra del poderío del emperador Domiciano. Era ir en contra de la voluntad del rey Domiciano, y eso lógicamente representaba persecución por parte del Estado. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice que estaba en el Espíritu.
Esto tiene al menos dos connotaciones, mi hermano, muy válidas. Una, de que Juan estaba en el día del Señor, el día de descanso, que para la iglesia del Señor era el primer día de la semana, es decir, el día domingo para nosotros. Allí estaba Juan, en ese día estaba en comunión con el Señor. Mire, hermano, que todo el sufrimiento, el rigor, el trabajo pesado que Juan estaba pasando allí en una isla rocosa, inhóspita, desértica, acompañada de animales, no le quitó el gozo de buscar a Dios. Esto es una lección grande para usted y para mí, hermano, de que ninguna de esas cosas, por difíciles que parezcan ser, nos quiten el deseo de buscar y de tener comunión con nuestro Dios. Allí estaba, dice, en el Espíritu. Ahora, eso en el Espíritu, pues nos habla de que Juan tuvo una especie de éxtasis, de experiencia espiritual, y fue en ese estado de éxtasis que tiene la revelación, la visión que luego pasa a describir a continuación. La otra connotación que tiene que ver, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, es que algunos teólogos la ubican en ese momento cuando el Señor viene por segunda vez. Los profetas del Antiguo Testamento, en algunos pasajes, cuando hablan del día del Señor, lo están relacionando con el momento cuando el Señor ha de venir por segunda vez a la tierra. Y eso también incluye los eventos previos a la segunda venida del Hijo del Señor. Es decir, hermano, en ese periodo de tribulación que Apocalipsis lógicamente luego nos va a presentar a partir del capítulo 4 en adelante, todo lo que Jesús llamó la gran tribulación. Los profetas, algunos profetas del Antiguo Testamento lo llamaban el día de la ira del Señor o el día de la ira de Jehová. A lo mejor, mi hermano querido, en esta experiencia que Juan está teniendo, el Señor lo llevó en el Espíritu a ese momento cuando el Señor iba a derramar toda su ira, todo su enojo contra este mundo malo y perverso. ¿Sí? Recuerde que un día no es de 24 horas, un día habla de un periodo de tiempo, de tribulación. ¿Sí? Entonces, viendo el contexto de Apocalipsis, que habla de todos esos eventos apocalípticos, juicios, etcétera, etcétera, entonces es válida esta posición también. Cualquiera de las dos es válida, hermano, en la que usted se sienta más cómodo a la hora de interpretar bien sea que Juan estaba en el día domingo, es válido, o bien sea que Juan está pensando o está diciendo, el Señor me llevó y me dejó ver en el Espíritu todo lo que iba a ocurrir en el día del Señor. ¿Sí? Cualquiera de las dos posiciones son válidas. Y dice que oyó una gran voz de trompeta. Creo que no amerita mucha explicación eso. Esa voz de trompeta, lógicamente, es la voz del Señor, ¿no? Aquí nos tenemos que trasladar a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero Juan, es la manera como él escucha esa voz como de trompeta, de autoridad fuerte. Verso 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién más puede decir de sí mismo que es esto, hermano? El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Más adelante voy a dar explicación al respecto de esto, porque más adelante nos vamos a encontrar con estas mismas frases, o más bien confesiones con respecto al Señor Jesucristo. Yo soy, no sé si le es familiar ese término o esa frase o esa declaración, mejor, yo soy. Y se lo está diciendo a Juan, que escribe su evangelio, y es en el evangelio donde más declaraciones de esta naturaleza hay, donde el Señor se identifica, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy.
el pan que descendió del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa declaración le era muy familiar a Juan. Por eso Juan no tuvo duda en saber quién era el que estaba hablando a sus espaldas. Le da una orden y dice, escribe en un libro lo que ves. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, que el hecho de haber escrito todo lo que Juan vio en la isla de Patmos le llevó tiempo, le llevó espacio. Eso no lo hizo en cuestión de minutos. No era que él estaba viendo y al mismo tiempo estaba escribiendo, no. Y eso me lleva a mí a pensar, hermano, que el proceso de la visión, de la revelación, de entrega de esa revelación apocalíptica no se hizo toda en un solo paquete. A lo mejor tuvo ciertos procesos, ciertos momentos donde el Señor le fue entregando la visión a Juan el apóstol. Entonces luego él escribe en un libro, pero esa era la orden: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí están las 7 iglesias. Ahora, hermanos, aquí hay que decir algo, y es que estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que existían, pero sí eran 7 iglesias ubicadas en 7 ciudades estratégicas, ¿sí? Y que no fueron escritas, es decir, el orden que está ahí no fue así al azar, no. Están en el orden, es decir, cuando uno va al mapa encuentra como una especie de herradura. Comienza con Éfeso y termina con la Odisea, pero dando así la vuelta. Es decir, está Éfeso, está Esmirna, está Pérgamo, está Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, como una especie de herradura. Y lo que explican los estudiosos es que esa era como la ruta postal, era la ruta que agarraban los que llevaban correspondencia a esas ciudades importantes, y esa era la ruta que existía. Entonces, por eso, de alguna manera, uno dice, a propósito, el Señor que conoce todas las cosas lo hizo así también, como para facilitar de que esa correspondencia, lo que Juan iba luego a escribir en un libro y enviarlo en primera medida a Éfeso, iba a poder llegar también a Esmirna y así sucesivamente hasta la iglesia de la Odisea. Ahora, hermanos, cuando lleguemos al capítulo 2 y capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de las características espirituales que reunía cada una de estas iglesias, particularmente hablando. Y eso me lleva a mí a pensar de que no eran las únicas iglesias, sino que eran entre todas las que habían 7 particularmente con características muy particulares, muy puntuales, que nos llevan a pensar, hermanos, principalmente en algo que es muy importante, y es que el Señor quería de alguna forma, a través del mensaje a las 7 iglesias, dejar como una especie de radiografía de lo que iba a ser la iglesia del Señor en todo el tiempo de la historia. ¿Sí? Hay una posición, recuerde que hay 4 escuelas de interpretación, y una de ellas es la histórica. Y entonces algunos teólogos ubican a cada iglesia en un periodo determinado de la historia. ¿Sí? Por decir algo, Éfeso lo ubican en el periodo apostólico. Luego la iglesia de Esmirna la ubican en el periodo de la iglesia perseguida. Y sí, el mensaje, el contenido tiene mucho que ver con lo que pasó realmente en la historia. Pero más allá de que eso sea así, hermano querido, la posición que muchos teólogos, y en parte de la mía, pienso que el Señor lo que quería era entregar a través de Apocalipsis esas características puntuales, como esa especie de radiografía, de pronóstico, diagnóstico de que la iglesia iba a tener esas características a lo largo de toda la historia. Por poner un ejemplo, hermano, en todo tiempo han habido iglesias frías, han habido iglesias fervientes, en todo tiempo ha habido gente apóstata, en todo tiempo han habido iglesias que han, digamos que tolerado el pecado, donde ha habido inmoralidad, en todo tiempo, ¿sí?
en todo tiempo, donde han habido abusos también de los ministerios, y toda la iglesia, en la medida que cuando lleguemos allá nos vamos a ir dando cuenta que son esas características que en todo tiempo de la historia de la iglesia las han habido. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero que en este tiempo encontramos ese tipo de iglesias que toleran la maldad, el pecado. Amén. Que toleran la apostasía. Algunas iglesias fervientes, unas iglesias apagadas, unas iglesias muertas, una iglesia de Sardis que tiene nombre de que vive pero está muerta. Hoy hay de todo, hermano. Así que esa es como la posición con respecto a lo de las 7 iglesias. ¿Sí? Es una radiografía, es un diagnóstico que el Señor hace de la iglesia en todo el tiempo que ha existido la iglesia hasta el día de hoy. A partir del versículo 12 comienza la descripción de esa visión, la visión del Cristo glorificado. Recuerde que Juan conoció al Señor. Recuerde que Juan hizo parte del círculo íntimo del Señor. Lo acompañó en muchos eventos especiales. Dentro de ellos, en ese momento de la transfiguración, allí estaba Jacobo y Pedro también, y el apóstol Juan, cuando el Señor se transfigura, ¿sí? Se transforma frente a ellos, y Juan entonces describe, y los discípulos describen que el Señor, su rostro resplandecía, sus vestidos resplandecían. Era como dándoles un pequeño anticipo de la gloria del Señor después de que Él hubiese muerto y resucitado. Ahora el Señor se le aparece a Juan, ya no como ese humilde carpintero de Nazaret, ya no como ese caminante por las polvorientas calles de Palestina, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cristo glorificado. Hay que tener en cuenta, y es que cuando el Señor resucita se le aparece en varias ocasiones durante 40 días a sus discípulos, ¿sí? Y ellos lo ven de alguna manera resucitado, tenía las marcas en sus manos, en su costado, pero todavía no había sido glorificado porque no había subido al Padre. Pero ahora esta visión, Juan está viendo al Cristo glorificado, al Cristo de gloria, al Cristo que es, vuelvo y digo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a mirar, hermano, esta revelación hasta el versículo 16, es lo que Juan explica, cómo ve, lo que él puede ver de esa visión de Jesús. Y lo quiero ver desde el punto de vista de lo que dice el versículo 2. A ver qué dice. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 7 candeleros. En el versículo 20 nos da el significado de esos candeleros y nos da el significado de lo que más adelante va a hablar, de que el Señor tiene en sus manos a los ángeles de las iglesias, las estrellas. Entonces miren lo que dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces quiero hacer la claridad y de una vez para que podamos entender lo que yo quiero bosquejar en esta noche.
Y es que el Señor dice que está en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué significan los 7 candeleros? Según el versículo 20. ¿Qué significa? ¿Qué representan? No, los 7 candeleros. Las 7 iglesias. ¿Y qué dice? Que Él está en medio de los 7 candeleros. Eso quiere decir que el Señor está en medio de su iglesia. Que el Señor se mueve en medio de su iglesia. Que el Señor tiene el dominio de su iglesia. Que el Señor está presente en medio de su iglesia. Es decir, hermano, que el Señor vino a fundar la iglesia y no la dejó sola. No la dejó sola. No la dejó huérfana. El Señor prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, desde esa perspectiva de que el Señor está en medio de su iglesia, yo quiero que miremos esta visión. Alabado sea el Señor. En primer lugar, hermano, Cristo da poder a su iglesia. En esos versículos 12 y 13, el hecho del Señor estar con ellos, ¿sí? De que el Señor estar con ellos, bendito sea el Señor. Pues lo que quiere decir es que está empoderando a su iglesia, ¿sí? La está empoderando. Y se me escapa algo y no lo puedo dejar pasar más, y es ahí en el versículo 13, porque esto es muy importante para entender lo que sigue. Dice: a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quiénes se vestían de esa manera? Por un lado los reyes y por otro lado los sacerdotes, ¿sí? De ropa larga y ceñido con el pecho con un cinto. Así se vestían los reyes antiguos y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Juan está diciendo que el Señor está en función de ser rey y en función de ser sacerdote, ¿sí? Y Él está en medio de la iglesia, porque está en medio de los 7 candeleros de oro. Y entonces, desde esa perspectiva, desde su carácter real y desde su carácter sacerdotal, es que vamos a mirar el bosquejo que vamos a entregar en esta noche. Entonces, en primer lugar, Cristo da poder a su iglesia, empodera a su iglesia. ¿Sabe qué dice Mateo 28, del verso 18 al 20? Vamos a leerlo textualmente, hermano. Que dice Mateo 28, 18 al 20, dice: una vez resucita el Señor, se le aparece a sus discípulos y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el Rey. Por lo tanto, empodero a la iglesia, ¿sí? Le da poder a la iglesia. Los encomienda, les da la gran comisión de que en su nombre prediquen el Evangelio, que bauticen, y que de alguna manera el resultado de esa predicación iba a dar como fruto la iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, en primer lugar, Cristo da poder a su iglesia. Mi hermano querido, realmente el poder de la iglesia está en el Cristo resucitado, en el Cristo glorificado. No está en el poder que tengan los hombres, no está en el dinero, no está en la fama, no está en lo grande que sean sus líderes, sus predicadores, sus apóstoles, sus profetas. No, el poder de la iglesia está en el que está en medio de su iglesia, que es Cristo el Señor. Amén. Aleluya. En segundo lugar, Cristo intercede por su iglesia. La segunda parte del versículo 13
Dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y servido por el pecho con un cinto de oro. Ya acabamos de decir que era la manera como los sacerdotes se vestían y ministraban en el tabernáculo. Entonces eso habla de que el Señor intercede. ¿Cuál es la mayor función de los sacerdotes? Ser mediadores entre Dios y los hombres. Y Jesús, cual sumo sacerdote, intercede por los santos, intercede por su pueblo, intercede por su iglesia. Bendito sea el Señor. Y sí que necesitamos de esa intercesión. Sí que como iglesia necesitamos de esa oración que el Señor eleva ahora cual sumo sacerdote que es delante de su Padre a favor de su pueblo. Si no fuera por esa intercesión, hermanos, seguramente usted y yo habríamos desertado hace rato de este camino. Pero es por esa intercesión que el Señor, que conoce nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana, nos ayuda en nuestra debilidad y nos da fuerza, nos da vigor, nos da fortaleza para poder vencer en medio de la adversidad. Versículos 14 y 15. Aquí comienza a describirlo lo que él ve. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Su cabeza y sus cabellos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y la primera parte del 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Miren cómo describe Juan al Señor. Su cabeza, sus cabellos como blancos, como blanca lana, como nieve. ¿De qué habla, hermano, los blancos? Viene de una palabra griega, leucos, que significa brillante, deslumbrante, radiante. ¿Qué simboliza eso? Su maravillosa, su veracidad eterna, gloriosa y santa de Cristo. ¿Sí? Es decir, sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero lo de lo blanco de su cabeza habla de esa eterna sabiduría también. No solamente de su pureza. Bendito sea el Señor. De su pureza, de su santidad, sino habla de su eterna sabiduría. Daniel capítulo 7, verso 9, en la visión que tuvo Daniel, describe a Dios como el anciano de días. Y no porque Dios sea viejo, sino que lo está viendo desde ese punto de vista de la sabiduría. Dios es un Dios sabio. En este caso, Jesús es la sabiduría de Dios encarnado. Bendito sea el Señor. Pero me llama la atención, hermano, que el término griego significa brillante, deslumbrante, radiante. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un personaje parecido a esto, de que su cabeza brille de esa manera, que sea impecable, impoluta sus cabellos, que sea como la blanca nieve. Creo que no existe un ser humano con esas características. Por eso esta visión es igual. Por eso lo que Juan nos está mostrando es sin igual, no hay punto de comparación. Alabado sea el Señor con respecto a Jesús, el Cristo glorificado. Luego dice que como llama a sus ojos como llama de fuego. Y eso habla de su mirada escrutadora, reveladora e infalible. A veces se nos olvida que el Señor nos está viendo. Fácilmente
Podemos caer en ese punto donde creemos que podemos engañar a Dios. Y recuerde que el Señor está en medio de la iglesia, ¿sí? Quiere decir que esta visión y toda su función, tanto real como sacerdotal, la está haciendo en función de la iglesia, no del mundo pecador, no de la iglesia. Y el Señor se está presentando aquí como el que tiene ojos como llama de fuego para su iglesia. Quiere decir que en medio de su iglesia no hay quien pueda esconderse de la mirada escrutadora, reveladora e infalible de Cristo. Podemos engañar a todo el mundo si queremos, podemos engañar al pastor si queremos, pero a Dios no, hermanos. Podemos escondernos en la cueva más oscura que exista para hacer lo que queramos hacer, pero de los ojos escrutadores de Cristo no nos podemos ocultar. Y esto lo tenemos que tener bien claro, hermano. Y cuando usted y yo tenemos claro que el Señor está en medio de la iglesia y que Él nos mira y que Él conoce aún lo profundo de nuestro corazón, eso nos va a ayudar a cuidarnos, a guardarnos, a ponerle límite al pecado, a la tentación. Que a la hora de ser tentado, si tengo que salir corriendo, lo hago porque no quiero fallarle a Dios que está en medio de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Vuelvo y digo, es muy fácil que algún cristiano se la pase pensando, ay, yo puedo engañar a todo el mundo. Y se puede volver un delincuente dentro de la iglesia, que delinque y hace lo mismo y pide perdón por lo mismo y vuelve otra vez y sigue y sigue y sigue, y como que entra en ese confort de pensar que nadie sabe. Pero lo que no se nos puede olvidar es que tenemos unos ojos en el trono de Dios que nos está mirando como iglesia, que sabe lo que usted y yo hacemos cuando nadie nos está mirando, que sabe lo que usted y yo hablamos cuando nadie nos está mirando. Alabado sea el Señor. El verso 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce, siempre en la tipología del Antiguo Testamento, cuando estudiamos el tabernáculo fue construido por varios metales, entre ellos el bronce, y cuando se estudia la tipología, el bronce siempre significa juicio sobre el pecado. Y entonces cuando está hablando aquí que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, pues está hablando de ese juicio sobre el pecado de la iglesia. Eso nos está diciendo, hermano, que el Señor no pasa por alto el pecado de la iglesia. Lo que acabamos de decir, nadie puede pensar que pecó y que Dios le pasa por alto. No, Dios tiene su forma de cómo llamarnos a cuentas. Y yo quiero aquí, hermano, decir algo con toda claridad y con toda autoridad. El pecado siempre trae sus consecuencias. Quien quiera que lo haga, nadie que peque contra Dios y no busque el perdón y el arrepentimiento sincero, escapará de las consecuencias del pecado. Porque si hay algo que Cristo vino a hacer fue a purgar el pecado de la humanidad. Cristo pagó el precio por nuestro pecado, y entonces en función de sacerdote lo que hace es purificar a su iglesia. ¿Sí? Ese es el otro punto del bosquejo. El Señor purifica a su iglesia. Alabado sea el Señor. Y nos da esa gran lección, mi hermano querido, y con esto tenemos que decirlo fuerte, y es que con el pecado no se puede jugar. El proverbio dice: ¿quién juega con fuego y no se quema? ¿Quién peca deliberadamente y no sufre las consecuencias? No vaya a pensar que como Jesús ya pagó el precio, usted nos va a pagar por alto todo. No. Aquí vemos que el Señor está en medio de su iglesia, pero
tiene los pies como el bronce bruñido, que habla de que el Señor no pasa por alto el pecado de su iglesia. Bendito sea el Señor. Luego encontramos en el versículo 15, la segunda parte, que Cristo habla con autoridad a su iglesia. La segunda parte del 15 dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. No sé si alguno habrá tenido la oportunidad de estar cerca de unas cataratas, pero los que han estado de pronto en las cataratas del Niágara dicen que esto es ensordecedor. Nadie puede escucharse así de cerca, porque lo que se oye es el estruendo de las muchas aguas. Pues Juan está diciendo que así le hablaba, era la voz del que hablaba con él, como estruendo de muchas aguas. Y eso habla de la autoridad con la que Cristo habla a su iglesia. Bendito sea el Señor. No se puede pasar por alto lo que el Señor le dice a la iglesia. Por eso cuando veamos el mensaje de las 7 iglesias, hay una frase que repiten todas y dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en algunas puntualmente el Señor manda a que la gente se arrepienta. Dice: si no, vendré y quitaré tu candelero de ti. Porque el Señor habla con autoridad. Y si el Señor le habla a la iglesia, es para que usted y yo pongamos atención. Bendito sea el Señor. Encontramos que Cristo domina a su iglesia. Versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas. La primera parte. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. ¿Qué significan esas 7 estrellas? En el versículo 20 nos da el significado. Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Está hablando puntualmente de los líderes de la iglesia, en este caso de los pastores, de los obispos, de las iglesias, ¿sí? El liderazgo en cabeza del pastor o del obispo, porque ese es el término que se usa para el pastor, obispo. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor domina a su iglesia a través de ¿quién? Si Él tiene en su mano derecha las 7 estrellas que representan a los pastores de las 7 iglesias, entonces, ¿cómo domina el Señor a la iglesia? ¿A través de quién? De sus pastores, de sus líderes. Eso no está queriendo decir que el pastor puede hacer y deshacer con la iglesia, que puede pisotear como muchas veces pasa. El pastor tiene digamos, un concepto equivocado de su función que el Señor le ha dado por su gracia, y es que pueden hacer a su antojo las ovejas, que pueden hacer lo que quieran con ellas. Es más, algunos dicen que son mis ovejas, y las ovejas no le pertenecen a ningún pastor. Las ovejas son de Cristo, el buen pastor que dio su vida por ellas. Amén, hermano. Pero el problema es que nos hemos encontrado, y en toda mi larga vida de ser cristiano y de ser pastor también, he visto cómo algunos pisotean a la iglesia y los llevan a que los sigan a ciegas, sin importar que ellos mismos estén equivocados. Y muchos líderes de iglesia han llevado a su gente por el precipicio, porque ellos creen que ellos mandan en la iglesia. Pero quien domina la iglesia se llama Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza es la que dirige el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo va por donde la cabeza lo lleva. Entonces, en este caso, hermano, Cristo domina a su iglesia a través de sus pastores, del liderazgo de la iglesia. Pero no es para que abusen de ese poder, sino para guiar. Cuando uno entiende que pastorear es guiar, es apacentar, es alimentar, es cuidar, no pisotear, no ponerle el pie en el cuello a la gente. Y es que usted me tiene que seguir porque yo soy su pastor. No, aquí seguimos a Cristo, que es nuestro pastor. Bendito sea el Señor.
En quinto lugar, hermanos, Cristo protege a su iglesia. Segunda parte del 16. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada de 2 filos es para defender a la iglesia. ¿Sí? Cristo protege a su iglesia. Y como el Señor está en medio de su iglesia, Él sabía que habían amenazas externas y había amenazas internas también. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando habla de que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, habla de esa arma con la que el Señor defiende a su iglesia de los malos hombres, de los malos obreros, como Pablo los identifica, de los lobos rapaces que están en medio de la iglesia, que lo que buscan es hacer daño, trasquilar a las ovejas, estropear a las ovejas. De esos el Señor se encarga de defender a su pueblo, a su iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Y hermano querido, esto nos lleva a ratificar algo que ustedes y yo ya sabemos, y es que cuando el Señor habla, el Señor cumple. ¿Ven? Y el Señor, antes de tomar cartas en algún asunto, primero advierte, primero habla, para que esa persona se arrepienta, se aperciba. Si endurece su corazón, entonces el Señor ya toma carta en el asunto. Por eso el proverbio dice que antes de la caída está la altivez del espíritu. Y cómo alguien se vuelve altivo, pues cuando alguien lo advierte, lo amonesta, y no le agrada, no le gusta, y entonces su corazón se va endureciendo y se vuelve soberbio, y luego viene la caída. Entonces, mis hermanos queridos, aquí el Señor protege a su iglesia de esas amenazas internas. Y en todo tiempo siempre han habido gente que se ha levantado en medio de la iglesia para hacer daño a la iglesia. Siempre. Y hoy, el tiempo en el que vivimos no es la excepción. Pero el Señor tiene su forma de cómo defender a su iglesia. Por eso esas cosas hay que dejárselas al Señor que sabe hacer las cosas. Porque cuando usted y yo queremos tomar carta en el asunto y defender, lo que hacemos es empeorar la situación. Y a veces, en vez de hacer bien, hacemos daño. Pero el Señor sí sabe cómo hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor. Y por último, en este bosquejo de su función como sacerdote y como rey en medio de su iglesia, Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. La última parte del 16 dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol es uno de los, vamos a decir, de los ejemplos con el cual podemos hablar de la gloria de Dios. Nadie puede mirar al sol en todo su esplendor, pues así es Dios, hermano. No hay hombre que vea a Dios y viva. Pues Dios muestra su gloria, su poder, su gracia, su majestad. ¿A través de qué? A través de su iglesia. ¿Ven? Ha sido la iglesia que por 2000 años ha pregonado al Dios de gloria, ha pregonado al Cristo glorificado, ha mostrado a través de su ministerio de la predicación todo, vamos a decir, los resultados de la predicación de la palabra del Señor. ¿Sí? Ha sido la iglesia a través de estos 2 milenios que Dios a través de ella ha mostrado su gloria hacia los hombres. Por eso no hay un hombre sobre el planeta Tierra, me atrevo a decir, que no tenga y ni haya tenido testimonio de Dios, porque lo ha tenido a través de la iglesia en todo el tiempo de la historia. Y hoy, hermano, pues con mucho más penas, porque tenemos el alcance de las redes, la tecnología, la internet llega al rincón más lejano de la tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora vamos
vamos a mirar los efectos de la visión. ¿Qué produjo en Juan esta visión? Está mirando al Cristo glorificado. Dicho sea de paso, hermano, esta visión es el corazón del Apocalipsis. ¿Sí? Este es el Apocalipsis propiamente dicho, porque el tema de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué produjo en Juan? Voy aligerando un poquito. Dice en el versículo 17: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué le embargó a Juan cuando vio a ese personaje glorioso, glorificado? Que lógicamente él sabía quién era, y lo describe de la manera más majestuosa, que ya lo hemos visto. ¿Qué produjo en Juan? Temor. Dice que caí a sus pies como muerto, caí rendido, de rodillas. Alabado sea el Señor. Lo que también produjo en Daniel cuando tuvo aquella visión también cayó rendido a sus pies. Ezequiel también cuando tuvo aquella visión cayó de rodillas. Alabado sea el Señor. El temor, temor. Mi hermano querido, el temor nos debe acompañar todos los días de nuestra vida. Y solamente debemos temerle a Dios y solamente a Él. Amén. A Él podemos caer a sus pies rendidos siempre. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice. Y Él, Jesús, puso sobre mí, dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Aleluya. Esa palabra o esa frase no temas, dicen los estudiosos de la Biblia, que se encuentran 365 veces en la Biblia. Y ese no temas es una promesa que el Señor nos hace. Es una palabra de confianza, de seguridad. Y el hecho de aparecer 365 veces en la Biblia es como si para cada día el Señor nos renovara esa promesa. Es decir, que mañana cuando usted y yo abramos nuestros ojos y veamos el nuevo día, hay una promesa nueva que nos dice: no temas. Amén. No tengas miedo. Ten confianza en mí. Y si viene del Señor, hermano, nos entregamos completamente. Amén, hermano. Nos rendimos a sus pies. Si el Señor lo dice, amén. No temas. Y le da 4 razones por las que no debe temer mal. Número 1, yo soy el primero. Yo quiero decir algo aquí. Aleluya. Bueno, se apagó. Aleluya. Yo soy el primero y el último. Y esto, más allá de hablar de la eternidad del Señor, yo quiero dar una definición que me llamó mucho la atención, la encontré pues estudiando y leyendo, y es que dice que antes de Él no había otro. ¿Sí? Cuando habla del primero y el último, antes de Él no existía otro. Y después de Él no habrá otro. De eso habla, hermano, de que Él es el primero y el último, del que siempre ha sido y siempre será. Amén. Nadie ha existido antes de Él, ni existirá después de Él. Bendito sea el Señor. Eso habla de su deidad, de su eternidad. Esto habla de que Cristo es Dios, de que Él estuvo en el comienzo de todas las cosas y estará también en el final de las cosas creadas. Amén. Verso 18. El que vivo y estuvo muerto. ¿Sí? Segunda razón por la que le dice el Cristo glorificado a Juan: no temas, porque yo soy el que vivo y estuve muerto. Y esto habla de la muerte redentora y su resurrección. Juan, yo soy el que vivo, pero estuve muerto. El que vine para redimir a la raza humana. El que vine para redimir al pecador de sus pecados. Estoy vivo, pero morí y resucité.
como dice Pablo, 1 Corintios 15, que el Señor murió, como dice la Escritura, fue sepultado, pero resucitó también, como dice la Escritura. El Señor no se quedó en la tumba. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, la seguridad que usted y yo tenemos en Cristo. Es por eso que cuando usted y yo somos salvos, si algo el Señor nos asegura es de nuestra salvación. Pablo en Romanos 8, 33 y 34 hace una pregunta: ¿quién condenará a los escogidos? Y quiero que veamos esto, hermano. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí se da cuenta, hermano? Que usted y yo no estamos creyendo al azar, ni estamos golpeando al aire. No, usted y yo sabemos en quién hemos creído. Y nuestra salvación no depende de nadie, sino depende de aquel que murió y resucitó por nosotros. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En el Señor tenemos seguridad de salvación. Por eso no temas. Yo vine a morir para redimir el pecado y resucité para sellar dicha obra redentora. En tercer lugar, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto habla del presente en la iglesia. Estoy vivo. Estuve muerto, pero resucité, ahora estoy vivo y estoy en medio de la iglesia. Está hablando de ese presente en medio de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y, lógicamente, si Él está vivo y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿para qué está en medio de la iglesia? Para interceder por la iglesia. Quiere decir, hermano, que desde que se fundó la iglesia, el Señor ha estado intercediendo por la iglesia. Y hoy, 2000 años después, sigue intercediendo por su iglesia. Sí, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hablando de su eternidad, ¿no? De su eternidad. Pero estoy vivo. Quiere decir que la iglesia en todos estos 2000 años de historia ha adorado a alguien que está vivo. En ningún periodo, en ningún momento de la historia, la iglesia ha adorado a un muerto. Ni a un mito, ni a una leyenda, no. Ha adorado a alguien que sí murió, pero que no se quedó en la tumba, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Desde allí intercede cual sacerdote que es a favor de su pueblo. Y en cuarto lugar le dice a Juan: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa autoridad que el Señor tiene sobre la muerte, sobre la tumba. Y algunos teólogos relacionan el Hades con el infierno. Es decir, que el Señor tiene el poder no solamente sobre la muerte, sino sobre el infierno también. ¿Qué nos quiere decir eso? Y aquí ya terminamos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Señor, o sea, que todo aquel que cree en el Señor no muere. ¿Sabía usted eso, hermano? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Ahí está la esperanza, hermano. Un día, si usted y yo muramos físicamente y vayamos a la tumba, un día de allá del sepulcro el Señor nos va a levantar. Porque Él tiene la llave de abrir la sepultura, aleluya, y de vencer una vez más la muerte para que usted y yo vivamos y resucitemos. Eso ocurrirá lógicamente en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y el hecho de que tenga la autoridad sobre el infierno es que el Señor, Él es la puerta. Dice que el que entra por la puerta será salvo, pero el que no quiera, pues lógicamente ya sabrá cuál será su destino eterno.
Es decir, que si alguien no quiere ir al infierno, necesariamente tiene que venir a Cristo. No hay otra salida. No hay otro camino. Alguien no quiere ir al infierno, tiene que creer en Jesús y seguirlo. De eso habla, de tener la llave, la autoridad. Alabado sea el Señor. No es el diablo el que lleva a la gente al infierno. No es el mismo ser humano el que decide a dónde querer ir después de la muerte. Pero el Señor se coloca como el Salvador, como la gran esperanza, y le dice al pecador: de no quiere ir a la condenación eterna, tiene que creer en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo vendrá a condenación. Bendito sea el Señor. Y terminamos diciendo, hermano, que el Señor, en estos efectos de la visión, le entrega un deber. ¿Cuál era el deber con esa visión que tuvo? ¿Cuál era el deber de Juan? Versículo 19: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. ¿Cuál era el deber de Juan? Escribir. ¿Sí? Ya le dije que este era el bosquejo del Apocalipsis. Las cosas que son, las cosas que has visto, lo que acabamos de estudiar, las cosas que son las 7 iglesias, y las cosas que han de ser después de esta, es lo que va a ocurrir a partir del capítulo 4 en adelante. Ese es el bosquejo del Apocalipsis. Y entonces Juan se da la tarea. No hay seguridad si escribió estando en la isla de Patmos o cuando fue liberado. ¿Sí? Según los estudiosos, Juan estuvo 1 año y medio preso, aproximadamente. Entonces, posiblemente cuando salió, se dedicó a escribir todo lo que el Señor le había mostrado. Y escribió el libro de Apocalipsis. ¿Qué hizo? Lo envió, como fue la orden, a las 7 iglesias. Y por eso es que hoy tenemos el libro de Apocalipsis. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Bendiciones. Y saludamos a toda la audiencia, los hermanos, los amigos que han podido ver y que luego verán. Que Dios los bendiga igualmente. Y el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, aquí estaremos con lo que sigue del libro de Apocalipsis. Bendiciones para todos.